Si se fijan en mi título, incluye luthier de oídos, y es algo que no sé si todos ustedes conocen, ¿saben lo que es un luthier? ¿Todo el mundo sabe lo que es un luthier aquí? Bueno, un luthier es una persona que repara o fabrica instrumentos que antiguamente eran esenciales para hacer estos instrumentos, ahora hay otras maneras de hacerlos también, pero un luthier más contemporáneo podríamos concebirlo como estos investigadores de la Universidad Pompeu Fabra que inventaron este instrumento para hacer música electrónica, ¿no? Espero que al final de la charla puedan entender por qué hablo de un luthier de oídos. En la charla les voy a comentar tres principales cosas. Primero, por qué un oído se parece a un piano. Después, cómo hacemos nosotros para poder regenerar nuestros tejidos. Y finalmente, qué experimentos hacemos en el laboratorio, a ver si entre todos podemos tratar de entender cómo poder mejorar esa capacidad regenerativa. Si pensamos en cómo nosotros percibimos nuestro entorno, tenemos estructuras especializadas para poder percibir los distintos estímulos que vienen de nuestro entorno. Y si pensamos particularmente en la audición, cómo concebimos el proceso de audición, necesitamos un emisor que esté emitiendo un sonido o un sonido que provenga de algún lugar, y cuando hablamos de un sonido son partículas del aire que se están moviendo de una manera específica, de manera ondulatoria, que tienen una frecuencia específica, esas ondas, y que hay una estructura, principalmente podemos verla externamente como la oreja, que se encarga de hacer algo para que nuestro cerebro pueda interpretar que hay un sonido que está llegando a nuestro cuerpo. Y si nos concentramos en qué es lo que hace esa estructura, lo que hace es una transducción. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar la señal de una forma a otra. La señal que viene, que es una onda de partículas viajando en el aire, tiene que convertirse a un lenguaje que el cerebro puede interpretar, y el lenguaje se comunica a través de señales eléctricas. Entonces lo que hace precisamente el oído es transformar esa señal de movimiento del aire, una señal física, en una señal eléctrica, que es cómo se comunican las neuronas. Es una mecanotransducción. ¿Cómo hace esto? Si vemos qué hay adentro del oído, hay muchas cosas, esto es muy complejo, pero lo único que quiero que vean es esa parte violeta que tiene forma de caracol, que se llama la cóclea. Y dentro de la cóclea lo que hay son células que tienen estas estructuras, que estos pelitos, como yo digo, que son cilios, que están en las células, son unas estructuras que tienen unas propiedades únicas, porque son unas estructuras que son mecanosensibles. Eso significa que cuando algo las empuja, son capaces de, a partir de ese movimiento físico que tienen, generar una señal eléctrica, ¿sí? Entonces, como estas células están dentro de la cóclea, que es ese tubo que está lleno de líquido, y cuando llega una señal del aire, moviendo el aire de una manera especial, mueve el líquido que está dentro de la cóclea, y estos pelitos son empujados, estas células activan una señal eléctrica, eso inicia comunicación entre neuronas, y eso es básicamente la audición. Pero nosotros no solo somos capaces de detectar que hay un sonido que llegó, sino algunas de las propiedades del sonido. Por ejemplo, la frecuencia, si un sonido es agudo o si un sonido es grave. ¿Cómo hacemos eso? Si ahora vemos qué pasa que hay dentro de la cóclea, la desenrollamos, que es un tubo enrollado simplemente, vemos que hay eso que se ve en gris ahí, que es una lámina, ¿sí? Es como una telita, ¿sí? En el cual se apoyan las células estas que son mecanosensoras, ¿sí? Y vemos que a lo largo de esa lámina, en una región de la lámina, tenemos unas propiedades físicas de esa tela, y en otra región tenemos otras propiedades físicas. Cuando digo propiedades físicas me refiero simplemente a la estructura. En este caso tenemos una región que es más larga y fina, y otra región que es más corta y ancha. Y eso hace que estas diferencias en cómo está constituida esa lámina, hace que esta lámina vibre de manera oscilatoria con el sonido asociado a la onda que está llegando de sonido, en una región o en otra, dependiendo de la frecuencia que tenga ese sonido. Y es la manera que tenemos nosotros de distinguir distintas frecuencias. Si vibra una región de esta lámina, va a activar un tipo de células que están en esa región, de estas células mecanosensibles, y si vibra otra región, va a activar otra región. Y si ahora lo comparamos esto con cómo está armado espacialmente un piano es precisamente eso mismo, ¿sí? Son cuerdas organizadas de una manera en la cual tenemos cuerdas de un largo y un determinado espesor en una región y cuerdas de otra manera y otra región en otra región, que es la manera que tiene el piano de distinguir frecuencias. En este caso no para percibir un sonido, sino para emitir un sonido, ¿sí? Pero es la misma manera, y lo curioso es que nosotros los humanos fuimos capaces de generar no solo el piano, sino muchos instrumentos organizados de la misma manera, sin saber que adentro del oído teníamos algo que funcionaba exactamente de la misma manera, porque eso llegó cientos de años después de la invención de todos estos instrumentos. ¿Por qué nos interesa saber cómo funciona el oído? Porque lo que nos interesa a nosotros en el laboratorio es tratar de prevenir enfermedades asociadas a la pérdida de la audición o tratar de curar una vez que eso ocurrió.
¿Por qué perdemos la audición? Además de todas las enfermedades relacionadas con fallos en algunos genes, algunas enfermedades genéticas que ocurren en el momento del nacimiento, se detectan en el momento del nacimiento, tenemos durante nuestra vida, vamos perdiendo la audición por el contacto con el entorno, ya sea por contaminantes químicos, sea por los sonidos muy fuertes. En este caso estamos en un concierto, cada vez que vamos a uno de estos conciertos estamos perdiendo un porcentaje de nuestra audición y eso no hay manera de prevenirlo a menos que nos protejamos los oídos. Entonces, la idea es tratar de pensar cómo hacer para poder recuperar la audición, que también ocurre solo por el hecho de envejecer. En el laboratorio que desarrollamos estos experimentos está liderado por Bert Alsina en la Universidad Pompeu Fabra y nos interesa el desarrollo y la regeneración del oído, que son dos procesos que están muy relacionados, desarrollo y desarrollo embrionario. ¿Por qué? ¿Qué es la regeneración? Bueno, la regeneración es un proceso por el cual fabricamos nuevos tejidos, regeneramos, ¿sí? Si pensamos en las estrategias normales que normalmente se utilizan para tratar de aumentar nuestra capacidad auditiva, en general están relacionadas con agregar un dispositivo externo. En este caso les muestro dos ejemplos, uno para los más mayores que puedan entender, que es La Mujer Biónica, una serie de televisión de hace varios años, y otro que es un cómic actual, en el cual en los dos casos se agregaba un dispositivo externo que les permitía a estos dos personajes tener unas capacidades auditivas extraordinarias. Y esta estrategia es una estrategia muy similar a la que se utiliza con más éxito para tratar de curar muchas de los problemas de las patologías auditivas. Sin embargo, nosotros intentamos hacer un enfoque diferente, ¿sí? Nos focalizamos en tratar de mejorar nuestra capacidad regenerativa. ¿Por qué? Porque las células de nuestro oído no se regeneran, no tenemos capacidad regenerativa. Las vamos perdiendo durante nuestra vida y las que se pierden, cada vez tenemos menos, tenemos peor capacidad auditiva. Esta foto que les muestro aquí es el maestro de la regeneración, ¿sí? No es una persona real, pero es alguien que su poder precisamente es regenerar, por eso es inmortal y cualquier daño que le hagan no es un problema. Los humanos no tenemos esa capacidad, tenemos cierta capacidad regenerativa, podemos regenerar células de la sangre después de una transfusión, podemos regenerar la piel, el hígado puede regenerarse en alguna medida y todos los órganos tienen una cierta capacidad. Pero si hablamos de las neuronas, ¿sí? Las neuronas son células que tienen una capacidad regenerativa muy baja, particularmente las células del oído, estas que son mecanosensitivas, y otras que están en el oído son neuronas o parecidas a las neuronas y tienen una capacidad regenerativa muy baja. Si nos fijamos en otros animales, hay otros animales que son realmente maestros de la regeneración. Por ejemplo, este gusano plano, que si lo cortamos al medio, la parte posterior es capaz de fabricar una cabeza nueva, o sea, un animal entero se genera. Y nosotros no podemos hacer eso, y es algo que es muy interesante tratar de entender cómo eso sucede, hay mucha gente estudiando eso. También hay un ejemplo que todos debemos conocer, que es que los reptiles pueden regenerar sus extremidades, la cola o una pata, pero nosotros en el laboratorio utilizamos un modelo experimental que tiene una alta capacidad regenerativa, que es el pez cebra, que no es este, sino este. ¿Y qué hace el pez cebra? El pez cebra no solo puede regenerar, por ejemplo, la cola, sino que puede regenerar el corazón. Si ocurre un daño en su corazón, tiene una alta capacidad de regenerarlo. Hay mucha gente tratando de entender cómo eso ocurre, porque si entendemos cómo eso ocurre, podría ser que podamos hacer eso en humanos, que es un gran desafío. Pero el pez cebra tiene otra característica, otra ventaja, es que la larva del pez cebra es transparente y haciendo tinciones podemos ver adentro del pez cómo ocurre el proceso de regeneración y para estudiarlo eso es una gran ventaja. Entonces les voy a contar unos experimentos que hicimos que consisten en lo siguiente. Estas son las células, una tinción de las células pilosas, estas células mecanosensitivas del oído, y podemos poner la larva en un microscopio viva, y esto es una región del oído, donde esas tres manchas verdes representan las células pilosas estas del oído, y lo que hacemos es iluminar estas células con un láser, ¿sí? Y las células se mueren, y simplemente esperamos. Y después de 48 horas, todas las células que habían muerto vuelven a estar. Eso significa que en estos estadios el pez es capaz de regenerar las células del oído completamente, ¿sí? Y ahora, ¿cómo esto nos puede servir a nosotros, a los humanos, para tratar de curar alguna patología humana? Bueno, por ejemplo, les doy un ejemplo en el cual el sistema del ácido retinoico es una molécula muy importante que está involucrada en muchos procesos de regeneración, en particular, por ejemplo, en la regeneración del corazón en el pez cebra. Sabemos que el sistema del ácido retinoico está presente en el oído del pez, pero no está presente en el oído de los humanos. Entonces es posible que esta sea una de las causas por la cual nuestras células del oído no pueden regenerar. Entonces, ¿qué experimento hicimos? Volvimos a hacer el experimento de eliminar estas células, se regeneran lo más bien, pero si intentamos hacer que estas células regeneren en un contexto donde
el sistema del ácido retinoico con una droga o con otros mecanismos genéticos está inhibido, entonces la regeneración no funciona, la regeneración no puede ocurrir. Conclusión, el sistema del ácido retinoico es importante para la regeneración del oído y cómo esto puede trasladarse, el futuro de nuestra investigación es tratar de ver si podemos reconstituir el sistema del ácido retinoico en mamíferos y tratar de ver si eso ayuda a poder mejorar nuestras capacidades regenerativas. Entonces, ahora espero que entiendan, haciendo la analogía entre el piano y el oído y nuestro objetivo de poder reparar daños en el oído o de inclusive fabricar estructuras de vuelta en el oído, el concepto del luthier de oídos.